Comienzo de la profecía de Jonás. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte, que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dijeron unos a otros: Echemos suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: Dinos por qué nos ha sobrevenido esta desgracia, cuál es tu oficio, de dónde vienes, cuál es tu país y de qué pueblo eres. Él les respondió: Soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Pues él acababa de decirles que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron: ¿Qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él les respondió: Levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará, pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron, porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor, diciendo: Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor. Le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. La historia del profeta Jonás que hoy contemplamos nos revela con dramática intensidad la universalidad de la misericordia divina y la resistencia humana a cumplir la voluntad de Dios. En este relato, descubrimos cómo el Señor corrige con pedagogía amorosa a su siervo rebelde y muestra su compasión incluso hacia los pueblos paganos. Jonás recibe una misión clara: ve a Nínive, la gran ciudad, y predica. Nínive,
capital del imperio asirio, representaba para Israel la encarnación de la crueldad y la opresión pagana. El profeta, en lugar de obedecer, se levantó para huir a Tarsis, lejos del Señor. Su fuga no es simple cobardía sino rechazo teológico. No quiere que Dios tenga misericordia de sus enemigos. Prefiere la muerte antes de ser instrumento de salvación para los ninivitas. La ironía es profunda. Jonás, el profeta del Dios verdadero, duerme plácidamente en la bodega mientras los marineros paganos invocan angustiados a sus divinidades. El capitán, gentil, despierta al profeta con palabras que deberían avergonzarle. ¿Qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios. A veces quienes no conocen al Señor nos dan lecciones de fe. La confesión de Jonás es paradigmática. Soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Reconoce la soberanía universal de Dios, pero actúa como si pudiera escapar de su presencia. El Salmo 139 había expresado esta verdad. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? El gesto de autoinmolación de Jonás, arrójenme al mar, muestra que prefiere la muerte antes que cumplir su misión. Pero Dios transforma este acto de desesperación en instrumento de salvación. Los marineros se convierten, temieron mucho al Señor, le ofrecieron un sacrificio. La desobediencia del profeta se convierte en ocasión de gracia para los paganos. El vientre del gran pez representa el Seol, el lugar de la muerte, donde Jonás experimenta la ausencia de Dios. Los 3 días prefiguran la muerte y resurrección de Cristo. Desde las profundidades, Jonás aprenderá finalmente a orar y a aceptar su misión. El diálogo que hoy contemplamos entre Jesús y el doctor de la ley nos revela el corazón mismo del mensaje evangélico, la inseparable unión entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Este pasaje no es solo una enseñanza moral, sino una revelación profunda sobre la naturaleza del amor que Dios espera de nosotros. El doctor de la ley se acerca con una intención que no es totalmente pura. Quiere poner a prueba a Jesús. Su pregunta inicial, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna?, es correcta en su formulación pero insuficiente en su motivación. Jesús, con pedagogía divina, le devuelve a la fuente de su propia tradición religiosa. ¿Qué es lo que está escrito en la ley? El doctor responde citando perfectamente el Shema Israel, DT 6,5, y el mandamiento del Levítico, 19,18. Conoce la teoría, pero no ha llegado a vivirla plenamente. La respuesta de Jesús, has contestado bien, si haces eso, vivirás, debería haber concluido el diálogo. Pero el doctor, para justificarse, pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Esta pregunta revela el verdadero problema. Busca delimitar su obligación moral, establecer fronteras a su responsabilidad. Quiere saber hasta dónde debe llegar su amor, a quienes está obligado a amar. Jesús responde con la parábola del buen samaritano, que subvierte todas las categorías religiosas y sociales de su tiempo. El hombre asaltado representa a toda persona necesitada, despojada de su dignidad y abandonada a su suerte. El sacerdote y el levita, representantes del culto y la ley, pasan de largo. Su religión se ha convertido en ritual vacío que no transforma el corazón. La figura del samaritano es revolucionaria. Los samaritanos eran despreciados por los judíos como cismáticos e impuros. Pero es precisamente este marginado quien se convierte en modelo del verdadero amor al prójimo. Su compasión no es sentimentalismo pasajero sino acción concreta. Se acerca, cura las heridas, provee transporte, paga por el cuidado. Su amor es eficaz y costoso. La pregunta final de Jesús cambia radicalmente la perspectiva. No se trata de preguntar ¿quién es mi prójimo?, sino ¿de quién me hago prójimo? El prójimo no se define por su identidad sino por nuestra capacidad de compadecernos y actuar. El mandato anda y haz tú lo mismo nos dirige a cada uno de nosotros. No basta conocer la ley, hay que encarnarla. No basta admirar al buen samaritano, hay que imitarlo. Hermanos, este evangelio nos interpela hoy. ¿Pasamos de largo ante los heridos de nuestro camino? ¿Limitamos nuestro amor con barreras de conveniencia? ¿Nuestra fe se traduce en compasión activa? Que el Espíritu Santo,
que es amor derramado en nuestros corazones, nos conceda la gracia de hacernos prójimos de todos los que encontramos en el camino de la vida. Amén.